Pero vamos a ver 1 Samuel 2:27, y aquí, hermanos, hay un texto que vamos a leer. Sé que el pastor ya ha predicado de este texto. De hecho, en nuestra iglesia él predicó sobre esta historia que yo voy a compartir, pero le aseguro que no es el mismo mensaje. Sí le copio los mensajes al pastor, pero no los predico en su propia iglesia, los voy a predicar en otros lados, ¿verdad? 1 Samuel 2:27 dice la palabra de Dios, si usted me puede seguir ahí con su vista, y vamos a leer versículos 27 al 36. Vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. Porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés. Ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado de tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Una historia trágica. Dios le está diciendo a Elí que en un mismo día, hermanos, sus dos hijos iban a morir. Qué tragedia que alguien escucha que sus dos hijos van a morir. Hermano, yo no sé si haya una peor noticia para un padre que saber que tus hijos van a morir. Pero hay algo todavía más terrible. Saber que no solo tus hijos van a morir, sino que tus hijos estarán en el infierno por toda la eternidad. Y hermanos, la historia que Dios nos deja sobre la familia de Elí. Por cierto, Elí era el sumo sacerdote en los tiempos de los jueces y era el principal líder espiritual y la más grande autoridad moral en el pueblo de Israel. Y hermano, la condición en la que está el liderazgo es una evidencia clara de cómo está la nación. Si en el liderazgo las cosas no iban bien, mucho menos en las familias ordinarias, en las familias de Israel. Y hermanos, tenemos una trágica historia de dos jóvenes muriendo en edad viril y yendo al infierno. Pero Dios nos muestra, hermanos, que parte de la culpa de estos dos jóvenes que mueren y terminan terriblemente mal recae en el padre de ellos, en Elí. El mensaje que le voy a predicar, hermanos, se llama ¿cómo ser un mal padre? ¿Cómo ser un mal padre? Tenemos evidencias bíblicas que el Señor nos muestra en Elí de algunos errores que él cometió. Ahora quiero aclarar algo. No siempre malos hijos son responsabilidad de malos padres. A veces buenos padres tienen malos hijos. Y una evidencia clara es nuestro Padre Celestial. Es el mejor padre que puede haber. Y mire los hijos que tiene. No somos tan buenos que digamos. No siempre la conducta de los hijos es culpa de los padres. Pero muchas veces los padres pueden contribuir
a que sus hijos se alejen de los caminos de Dios. Y la Biblia dice, hermanos, que todas las cosas que se escribieron en la Biblia fueron escritas para nuestro ejemplo, para que aprendamos de ella. Entonces Dios es cuidadoso en dejarnos algunas responsabilidades que Elí tuvo como padre, que nosotros debemos aprender con su ejemplo a no hacer. Si usted quiere ser un mal padre, hermano, pues no haga nada de lo que le voy a predicar. Usted quiere ser un buen padre, el reto, la enseñanza va a ser que haga todo lo opuesto a lo que yo le voy a decir. A veces como quiera la gente lo hace, ¿verdad? Les predicamos algo y no lo hacen. Parece que les decimos algo y hacen lo contrario. Pero hermanos, vamos a aprender cómo Elí fue catalogado como un mal padre. Elí, hermanos, fue el sumo sacerdote de Israel y Dios le anuncia el juicio que vendría contra su casa, hermanos, y la responsabilidad que Elí tuvo es notable en algunos aspectos que podemos ver en la familia de Elí. Hay algunas razones por las cuales Dios nos enseña que Elí fue un mal padre. Y si usted quiere ser un mal padre, usted probablemente ya esté haciendo algunas de las cosas que hizo Elí y tiene que corregir para poder ser un buen padre. ¿Cuáles son las razones que Elí fue un mal padre? Lo primero que observamos es, hermanos, que Elí fue un mal padre, número uno, porque no se preocupó por la condición espiritual de sus hijos. Vea conmigo en 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, y vamos a notar que una de las primeras menciones que se hace de los hijos de Elí, Dios nos deja saber la condición espiritual en la que ellos estaban. 1 Samuel 2:12 dice que los hijos de Elí eran hombres, ¿qué, hermanos? Impíos. Note esa palabra en el idioma hebreo, hermanos, significa literalmente hijos de Belial. Lo que Dios está diciendo aquí, hermanos, cuando se traduce la palabra impíos, es que estos hombres no eran salvos, porque eran hijos de Belial, hijos de Satanás, hijos del diablo. Y mire ahí, y no tenían conocimiento de Jehová. Lo primero que notamos en los hijos de Elí, hermanos, es que la condición espiritual en la que ellos estaban, habían sido criados en un hogar de servicio a Dios. Habían sido criados en un hogar, hermano, que ministraban en la misma casa, en el tabernáculo de reunión. Y estos hijos de Elí habían crecido entre el ministerio, entre levitas, entre siervos de Dios, entre leyes del pueblo de Israel, pero nunca habían sido salvos. Y ese es un terrible error que cometemos los padres como cristianos. Suponer que porque nuestros hijos, hermanos, están en la iglesia, que porque están ahí congregándose o participando en las actividades, quiere decir que ellos ya son salvos. Y escúcheme algo, hermano, nadie es salvo por asistir a la iglesia. Usted puede nacer en la iglesia y estar en la iglesia todos los domingos de su vida y usted se puede ir al infierno, porque ir a la iglesia no salva a nadie. Y a veces, hermanos, no entendemos que Dios no tiene nietos, que Dios solo tiene hijos, hermanos. Y cuando nosotros tenemos a nuestros hijos en la iglesia desde muy pequeños, solemos cometer el error de suponer que porque están ahí desde niños, ellos son salvos, hermanos. Y muchas veces no es así. Yo lo vi en mi propio hogar, hermano. Tengo 3 hijos que el Señor me ha concedido. Mi primera hija, Alondra, ahora está en el colegio bíblico, hermanos. Tiene 18 años. 9 años atrás, ella cumplió 9 años y me dice: papi, yo quiero bautizarme. Le digo: muy bien, mija, pero una pregunta. Si tú te mueres ahorita, ¿a dónde va a ir tu alma? Rápido me dijo: al cielo. Dije: muy bien. Ahora dime, ¿por qué crees que irías al cielo? Porque tengo a Cristo en mi corazón, como una maquinita automática. Eso me pareció algo raro. Le dije: mija, ahora explícame, ¿cómo es que Cristo está en tu corazón? ¿Cómo pasó eso? Ahora, no se requería mucho para entender que ella no tenía idea de por qué decía que Cristo estaba en su corazón. Hermano, ella había escuchado el mensaje de salvación cientos, quizá miles de veces. Me acompañaba a ganar almas en el tiempo que comenzamos la iglesia. Ganábamos almas 8 horas al día, hermanos. Y muchas veces ella iba con nosotros y escuchaba dar el plan de salvación vez tras vez, en los clubes bíblicos, en las clases de escuela dominical. Ella aprendió a responder correctamente, pero ella no era salva.
Recuerdo que hablé con ella, le expliqué de la manera más sencilla, nos hincamos al lado de su cama y ella recibió a Cristo como su Salvador. Gracias a Dios. Pero ¿qué pasaría si yo no hubiera indagado en su vida espiritual? Probablemente hasta hoy mi hija no sería salva. Mi segundo hijo Joel tiene 16 años. Vino conmigo y me dice, papá, me quiero bautizar. Le digo, muy bien, mi hijo, pero ¿tú eres salvo? Y me dice, pues más o menos. ¿Cómo que más o menos? Le digo. Dice, es que a veces sí y a veces no. Hasta pente se me estaba haciendo, ¿verdad? Pero ¿sabe una cosa, hermanos? Entendí que él no era salvo. Mi tercer hijo Samuel, cuando llegó a los 9 años, quería bautizarse. Bueno, él no vino conmigo. Yo recuerdo que fue en la pandemia que cumplió 9 años. Y hermanos, yo estaba tan seguro que en esos días Cristo no tardaba en venir. Y sigo estando convencido que Cristo viene pronto, hermano. Pero yo pensaba enseñar a la iglesia un domingo. Y si Cristo viniera hoy, fue el título del mensaje. ¿Qué va a pasar si Cristo viene hoy por su iglesia? Y expliqué la serie de acontecimientos que la Biblia nos enseña que sucederían instantáneamente después de la venida de Cristo. Y empecé a mencionar sobre la gran tribulación. Y yo pensé esa noche en mi hijo Samuel. Si Cristo viniera hoy y nos fuéramos al cielo con él, ¿qué pasaría con Samuel? Pensé en el proceso de la gran tribulación, quién le enseñaría, quién cuidaría de él, quién estaría al pendiente de su vida espiritual, de su salvación. Era la madrugada. Fui a despertarlo a su cama, hermanos, y le expliqué, le pregunté sobre la salvación. Me di cuenta que 3 de 3, mis 3 hijos, por estar en la iglesia, no habían sido salvos. Hijos de pastor, nacidos en la iglesia, toda su vida desde cunas, en las clases de escuela dominical, pero por estar en la iglesia, ellos no eran salvos. Eso mismo le pasó a Elí, hermano. Él no se daba cuenta que estaba criando hijos que estaban en el ministerio, que estaban sirviendo al Señor, pero que no habían sido salvos. Porque al decir la Biblia que eran hombres impíos y no tenían conocimiento del Señor, no se daba cuenta que sus hijos estaban, hermano, lejos de Dios, aunque estaban participando en el ministerio. Vamos a ver a los hijos de Elí participando de las ofrendas, haciendo sacrificios, trabajando, hermano, lo que sería el equivalente en la iglesia a cantar especiales, a dar clases de escuela dominical, a salir a ganar almas, pero ellos no eran salvos. Un mal padre, hermano, no se da cuenta de la vida espiritual de sus hijos. No le importa si son salvos. No tiene cuidado si sus hijos caminan con el Señor. No tiene cuidado de su crecimiento espiritual. Nos preocupamos como padres, mis hermanos, de la condición en la que están en sus materias de la escuela. Porque todo buen padre responsable le dice a sus hijos, hey, ¿ya hiciste la tarea? ¿Verdad que sí lo hacemos, hermano? Hey, ya cumpliste tus responsabilidades, ya hiciste tu tarea, ya estudiaste para el examen, porque nos preocupan sus calificaciones y deben preocuparnos. Pero ¿qué tanto nos preocupa la relación que ellos tienen con Dios? ¿Qué tanto nos preocupa si ya leyeron su Biblia? ¿Qué tanto nos preocupa, hermanos, si aprendieron algo en la clase de escuela dominical? Porque a veces nos damos cuenta, hermano, yo tengo en la iglesia desde los 8 años de edad. Y yo pasé por todos los puestos de la iglesia. Desde el que hace la limpieza, hasta asistente de pastor, hasta el maestro de escuela dominical, encargado de jóvenes, hasta pianista fui. Y no sé tocar el piano. No sé tocar el piano. Pero ¿qué hacía yo, hermano? Me aprendía la secuencia de las teclas y los tocaba. Y tocaba himnos. Me aprendí como 15 himnos. Y cantábamos los mismos himnos en la iglesia cada semana. No había pianista, yo era el pianista. Era guitarrista. Era cantante. Yo no canto, hermanos, ni en la regadera. Pero yo era director de música y hasta coro tenía, ¿verdad? Cuando mi esposa cumplió 15 años, le toqué Lluvias de Gracia en la entrada, hermanos. Porque no me sabía otro himno, no me sabía el canon, me tocaba Lluvias de Gracia. Y hasta la fecha está amargada conmigo por eso, ¿verdad? Pero ¿sabe una cosa, hermano? Yo fui maestro de escuela dominical. Y los niños con los que más batallas en la clase no son los de las rutas. Son los hijos de los que tienen más tiempo en la iglesia. Maestros, díganme si sí o si no. Apóyenme, ¿verdad que sí? Porque creen que ya lo saben todo. Y luego no ponen atención. Y los papás no se preocupan si aprendieron.
Los hijos de Elí, hermano, tuvieron un problema. Su papá no se preocupaba de la condición espiritual de sus hijos. Y hoy en día tenemos mucho problema en las iglesias con eso. Tenemos una generación de padres que fuimos criados, hermanos, con cierta austeridad y carencias. Porque nosotros, la mayoría, probamos las carencias. Y crecimos en un entorno que fuimos mentalizados a lo material. Y nuestro pensamiento hoy en día es darle a nuestros hijos todo lo que nosotros no tuvimos. Y no nos damos cuenta que esas carencias nos llevaron a tener humildad y a buscar el rostro de Dios. ¿Sí me está escuchando, hermano? Y muchos padres hoy en día se vuelven materialistas y sacrifican la vida de sus hijos a costa de sus propios proyectos. Hay una historia en la Biblia que les quiero contar. En un versículo de la Biblia viene, y tal vez muchos no la han notado, pero vaya a Primero de Reyes, capítulo 16, sin perder Primero de Samuel. Pero brinca a Primero de Reyes, capítulo 16, versículo 34. Tenemos la historia de un hombre, hermanos, poco conocido en la Biblia, llamado Hiel de Betel. Primero de Reyes 16, 34. En los días de Acab, rey el peor de los reyes de Israel, dice la Biblia que en su tiempo, en el tiempo de Acab, Hiel de Betel reedificó a Jericó. Note estas palabras: a precio de la vida de Abiram, su ¿qué, hermanos? Su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso ¿qué? Sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. 500 años atrás, hermanos, 500 años atrás, cuando el pueblo de Israel estaba entrando a la tierra prometida, Josué, hermanos, tomó la ciudad, hermanos, de Jericó, la primera ciudad que conquistaron. Y Josué, allá en el capítulo primeros de Josué, creo que era capítulo 6, Josué lanza una maldición, versículo 29, en contra de quien reedifique la ciudad de Jericó. Maldito por Jehová aquel que reedifique Jericó. Esa es la maldición. A precio de la vida de su hijo primogénito, eche sus cimientos. Y a precio de la vida de su hijo menor, levante sus puertas. Esa era la maldición. Por 500 años, hermanos, nadie había tocado ni se había atrevido a reedificar Jericó, nadie. Pero este hombre y él ve una oportunidad de negocio, la oportunidad de su vida. Si yo reedifico esa ciudad, voy a tener buenas riquezas, buenas posesiones. Alguien le dijo: oye, Yel, pero acuérdate que hay una maldición. 500 años y eso ya son cuentos de abuela. Y él empieza a reedificar Jericó y levanta los cimientos. ¿Y qué creen que pasó, hermanos? La palabra de Dios es verdad. Pase el tiempo que pase, marchítase la flor, la hierba, y séquese la hierba, marchítese la flor. La palabra del Señor permanece para siempre. Se muere Abiram, su hijo primogénito. Hay una decisión que tiene que tomar Hiel. O sigo adelante con mi proyecto sabiendo que va a costar la vida de mi hijo menor, o detengo el proyecto, salvo la vida de mi hijo Segub y pierdo todo lo que ya invertí. Note, es una decisión difícil. ¿Qué decide Hiel? Seguir adelante con su proyecto, levantar las puertas sabiendo que le costaría la vida de su hijo menor Segub. Y hay muchos cristianos que están haciendo lo mismo, pagando un alto precio por lograr sus proyectos personales. Es que quiero la troca del año, es que quiero otro piso para la casa, quiero un rancho afuera de la ciudad, quiero poner alberca, quiero hacer algo que se note que realmente hemos salido de la pobreza. Pero ¿cuál va a ser el precio que vamos a pagar? Y hay muchos cristianos que saben que están faltando a la iglesia los domingos, que están faltando a leer su Biblia, que están faltando a principios bíblicos, y les importa más su proyecto personal que la vida espiritual de sus hijos. Amén. Ahí tienes tu ciudad y él, pero el precio que pagaste fue demasiado alto. Ahí tienes tu troca del año, hermano. Perdón, pero se me están durmiendo. Ahí tienes tu troca del año, 4x4 y 6x6.
Pero ¿y tus hijos dónde están? ¿Dónde están tus hijos que venían contigo todos los domingos a la iglesia? Qué alto precio pagamos por la vida espiritual de nuestros hijos. Elí, hermanos, fracasó porque no le importó la vida espiritual de sus hijos. Pregunta, ¿le importa a usted la salvación de sus hijos? ¿Le importa a usted su vida espiritual? ¿Y por qué no es tan fiel a la iglesia? Si le importa, ¿por qué no les dan buen ejemplo? ¿Por qué no los sienta a leer su Biblia en un altar familiar? Cuidado, hermano, porque una cosa es la que decimos y otra cosa es la que hacemos. Amén, hermanos. Número 2, vamos a 1 Samuel 2. Elí fue un mal padre, hermanos, porque no le importó el testimonio de sus hijos. No solo no le importó su vida espiritual, pero tampoco le importó el testimonio que ellos tenían. 1 Samuel 2:17 nos dice que era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Hasta qué punto había llegado la rebeldía de Ofni y Finés, los hijos de Elí, que otras personas, hermanos, ya no querían nada con Dios por culpa de ellos? Mire el versículo 13, era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne y trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, lo metía en el perol, en la olla, en el caldero, en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacía con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Los hijos de Elí se ponían en la puerta del tabernáculo y se robaban las ofrendas del pueblo de Israel. Imagínense las hijas del pastor en la entrada, ¿verdad? Diciéndole, yo sé que no lo harían, pero diciéndole: hermano, ¿va a dar diezmo? Sí. ¿Cuánto va a dar? $100. Eche 50 y deme 50. Imagínense los hijos del pastor haciendo eso. ¿Usted daría ofrendas en esa iglesia? Creo que no. Era lo que estaba pasando en el pueblo de Israel. Ya ni siquiera la gente venía al tabernáculo, menospreciaban las ofrendas porque se las robaban en la entrada. ¿Hasta dónde llegaba el cinismo de estos jóvenes? ¿Y qué es lo más terrible, hermano? Que Elí sabía lo que ellos estaban haciendo y no hacía nada. No le importaba el testimonio de sus hijos. Si hay algo importante en la vida de un cristiano, es nuestro testimonio. Es lo que otras personas pueden ver acerca de nosotros, de lo que somos y de lo que creemos, hermano. Ahora, hermano, tenemos que cuidar nuestro testimonio como hijos de Dios. Y si usted quiere ser un mal padre, no le importe con quién se juntan sus hijos, porque dice la Biblia: el que anda con lobos, eso no dice la Biblia, ¿verdad? Pero el que anda con sabios, sabio será. Y el que se junta con necios será quebrantado. De ahí nos robaron, es el que anda con lobos, buena sombra le cobija, ¿verdad? Están despiertos, hermanos. Pero sabe una cosa, hermano, el testimonio de nuestros hijos es importante. Si usted quiere ser un mal padre, no le importe a qué horas llegan, con quién andan, qué andan haciendo, qué música están escuchando, qué están viendo en televisión, qué están viendo en redes sociales. Hoy en día, hermanos, tenemos una generación tan desconectada de sus hijos que les entregan todo en bandeja de plata. Les ponen a sus hijos internet ilimitado, les ponen su teléfono, su tableta, les ponen su computadora, su televisión en el cuarto. Y, hermano, los dejan estar ahí el tiempo que quieran, la hora que quieran. Hermano, ellos no tienen discernimiento para tomar decisiones sobre qué hacer, qué no hacer, con quién hablar, con quién no hablar. Y por eso tenemos tantos problemas de jóvenes envueltos en pornografía, en vicios, en drogas y en tantos pecados que el diablo nos los arrebata porque no nos preocupamos por el testimonio de ellos. ¿Quiere ser un mal padre, hermano? No le importa dónde anden sus hijos, qué música están escuchando, con quién se están juntando, qué ropa están vistiendo.
como hijos de Dios, debemos tener preocupación por el testimonio de nuestros hijos. ¿Estamos aquí, hermano? Voy a ir rápido porque ese reloj como que está manipulado. Primero es Samuel 2:22, hermano. Parece taxímetro de México. Los taxímetros de México, hermano, va manejando y traen un botoncito acá y le van aplanando y va cambiando el taxímetro. Y a veces parece cronómetro, ¿verdad? Primero es Samuel 2:22. Número 3, Elí fue un mal padre, hermano, porque fue ligero en la disciplina de sus hijos, muy ligero. Elí era muy viejo. Y esto es clave. Oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Mire eso, hermano. Oía cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Elí, tus hijos están haciendo fornicación en el tabernáculo de reunión, robándose las ofrendas. Todo lo sabía Elí. ¿Qué vas a hacer, Elí? ¿Qué vas a hacer? Versículo 23, y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. ¿Nota usted la condescendencia en las palabras de Elí? Oye, tus hijos están corrompiendo las ofrendas, pervirtiendo la casa de Dios, dando el terrible testimonio, dando mal de qué hablar a la causa de Dios. Y nomás, no, hijitos, no hagan eso. ¿Nota usted eso, hermano? No puede ser que a veces, hermano, nos damos cuenta de las cosas que nuestros hijos hacen y no los corregimos. Dice Eclesiastés capítulo 8, hermanos, y versículo 11, que por cuanto no se ejecuta luego, rápido, sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. Hermano, hay veces que un regaño no es suficiente. Elí y sus hijos llegaron a una condición que un regaño no bastaba para corregir la actitud de sus hijos, hermano. Elí, hermano, llegó a un punto que perdió toda influencia, toda autoridad y toda posibilidad de corregir a sus hijos, porque no empezó desde niños. Tenemos testimonio, hermano. La palabra de Dios nos dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, ¿qué dice, hermano? No se apartará de él. Eso nos dice la palabra de Dios, y es una regla que nosotros podemos confiar. Cuando tú corriges a los hijos, los disciplinas, los instruyes en los caminos del Señor, hermano, habrá menos de posibilidades que ellos se desvíen de los caminos del Señor. Proverbios 23:13: no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara. Y totalmente opuesto dice: librarás su alma del Seol. Proverbios 29:15: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido. Ayer estábamos en un lugar, hermano, público. Iba una muchachita, una pareja con una niña como de 3, 4 años en una carriola. La niña iba endemoniada, hermanos. Nomás le faltaba echar líquido verde por la boca, ¿verdad? Y voltear la cabeza. Hermanos, pero venía caminando atrás de nosotros. Y yo decía a mi esposa: ¿cómo es posible? Ya, mijita, ya. La mamá avergonzada. Hermano, en mis tiempos eso no pasaba. Mi hija hizo una vez eso. Una vez, 2 años. La agarré. ¡No! Nunca volvió. Dice él: los azotes son medicina, que hieren son medicina para el malo. Yo le decía a mis hijos: hey, te voy a dar medicina. Y la gente no entendía. Ay, mira, los amenaza con un jarabe, ¿verdad? No. Pero, hermanos, estamos en una generación que hemos sido influenciados por tanta ideología liberal que nos dicen: no debes usar violencia, los vas a traumar.
Hermanos, a mí, mi mamá me pegaba con palos de la escoba y me los quebraba en la espalda, hermano. Eso es abuso. El cable de la plancha, qué zorro ni qué nada, ¿verdad? Yo me acuerdo una vez que hice algo que no debía hacer y por mi vida corrí y yo huí, hermanos. Mi mamá no podía correr, pero tenía una puntería, hermanos. Ya ni siquiera, hermanos, ella se agachaba, ella nomás se levantaba y la chancla. Y mire, hermano, hasta parecía de esas, como pitcher, ¿verdad? Hasta agarrado. Hermano, yo nomás corrí hasta que dije, ya libré mi vida. Y cuando volteé, nomás veía la chancla, me hizo el ojo morado. Y si le dices a tu papá, te va a ir peor. Ahora, hermanos, eso es un extremo malo. No es lo que la Biblia enseña. Eso es abuso. Pero así fui criado yo. Y muchos de ustedes también. Y yo no estoy traumado, hermanos. Yo no estoy acomplejado. Ahora, no se debe hacer eso. Hermanas, no lo hagan. No lo hagan. Dios puso una parte donde aplicar la disciplina y Dios usa y menciona no la mano, no el pellizco, no el jalón de cabellos. Habla de la vara de corrección. Hay un método bíblico, pero mi mamá nadie se lo enseñó. Ahora, ¿sabe una cosa, hermano? Si yo regresara al tiempo y pudiera cambiar algo, yo no cambiaría nada. Gracias a Dios por mi madre, yo nunca tomé alcohol. Y crecí en un barrio lleno de borrachos. Nunca probé drogas. Jamás, hermano, tuve una novia. Mi primera novia es mi esposa. La única mujer que he tocado, la única mujer que he besado, la única mujer que conozco. Nunca he visto ni pornografía. Con eso les digo todo. Me tenían tan checado. No había circuito cerrado, pero mi mamá tenía un sexto sentido, hermanos. Y sabe una cosa, hermano. La disciplina fue extremadamente dura, pero funcionó. Por el lado opuesto, cuando no hay disciplina, hay descontrol. Los hijos crecen pensando que pueden hacer lo que quieran. Al cabo no hay consecuencias. Eso dice Eclesiastés 8:11. El mundo nos dice, no, eso ya no existe, ya no es válido, eso es abuso, eso es violencia. Dios dice que eso trae sabiduría. De la manera correcta, los motivos correctos y en la forma correcta, la disciplina es una muestra de amor. ¿Qué no nos dice Dios? No menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota al que recibe por hijo. Hay un proceso que Dios lleva. Dios nos disciplina. La palabra significa enseñanza. Primero Dios nos enseña, hermano. Dios no nos cae con el azote luego. Primero nos enseña lo que espera de nosotros. Segundo, nos reprende. Cuando eres reprendido por Él, la palabra elenjos es regañado, expuesto, confrontado. Y en tercer paso, si no escuchamos la enseñanza, si no escuchamos la reprensión, ahora sí, Dios nos azota, mastigó, nos aflige, porque nos ama. Pero Elí no lo hizo. ¿Sabe por qué, hermano? Número 4, Elí fue un mal padre. Me gusta que anoten. Número 4, Elí fue un mal padre porque honró a sus hijos más que a Dios. Primero Samuel 2:29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Elí, hermanos, quería congraciarse con sus hijos y le importaba más la opinión que sus hijos tenían que la que Dios tenía. Elí quería que sus hijos pensaban que papá era un papá nice, ¿cómo dicen aquí, hermano? Chido, alivianado. Un papá buena onda, papá cool, chévere. Y lo que usted diga, amén, hermano.
No, mijo, yo soy un papá alivianado. Mira, ten las llaves del carro, vete a la hora que quieras. Mira, conmigo yo soy tu amigo. Tú y yo podemos tener pláticas de lo que quieras. Yo no te voy a regañar, yo no te voy a corregir. Hermano, Dios no nos mandó a ser amigos de nuestros hijos. Dios nos mandó a ser una autoridad para ellos. Dios nos mandó a ser líderes para ellos, forjarlos, instruirlos, corregirlos, enseñarles. Sí, amarlos. Pero a veces no podemos ser amigos de nuestros hijos. A veces no se puede. Yo prefiero 1000 veces que mis hijos me odien y me guarden coraje por ser estricto con ellos, a que piensen que soy su amigo por permitirles hacer lo que ellos quieran hacer, hermanos. ¿Sí entiende lo que le estoy diciendo? Debemos buscar que Dios sea honrado en nuestra vida, honrar a Dios por encima de todo. Dios es primero, hijos míos. Y si lo que tú estás haciendo va en contra de la voluntad de Dios, Dios es el que manda, no tú. Si he de quedar mal con Dios o quedar mal contigo, pues voy a quedar mal contigo, porque mi trabajo es honrar a Dios primero que a ti. Elí honró a sus hijos más que a Dios. Y qué terrible cuando eso pasa en un hogar, se pierde todo liderazgo. Número 5, Elí fue un mal padre. Estoy yendo rápido porque no estorbó el pecado de sus hijos. Primero de Samuel 3:11, Jehová dijo a Samuel: he aquí, yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. Escucha esto: por la iniquidad que él sabe. Elí no era ignorante. Él sabía perfectamente lo que estaba haciendo mal. Mire ahí estamos en el versículo 13. Porque sus hijos han blasfemado a Dios. ¿Y qué dice, hermanos? Él no los ha estorbado. Qué terrible, hermanos, que Elí sabía lo que sus hijos hacían, pero nunca fue un estorbo al pecado de ellos. Nunca los corrigió, nunca los reprendió, nunca hizo nada. Ahora me parece extraño, interesante, que no se menciona la esposa de Elí, ni se menciona la mamá de ellos, hermano, pero ella estaba ahí. Él sabía. Y la esposa sabía. Y nunca fueron un freno, un estorbo al pecado de sus hijos. Mire, hermanas, yo creo con todo mi corazón que a la mujer Dios le dio una habilidad muy especial que los hombres no tenemos. La mujer sabe lo que pasa en el hogar. Ella sabe. Hermano, ella sabe cuando usted anda sospechoso. Ella sabe, hermano, ella sabe. Cuando su camisa no huele al perfume que normalmente usa ella o usted, ella sabe distinguir los aromas. Ella sabe cuando esas manchas en la camisa no son de guacamole. Ella sabe. Dios le dio la habilidad. Algunos le llaman, hermanos, sexto sentido. Algunos le llaman intuición femenina. Otros le llaman brujería, ¿verdad? Pero la mujer sabe. Tú no puedes engañar a tu esposa. No hay mujeres tontas. Algunas se hacen, pero no son tontas. Ella sabe. Y usted, hermana, sabe cuando su hijo empieza a actuar medio sospechoso. Usted sabe que su hijo nunca se baña y de repente le da por bañarse 3 veces al día. Y hasta se peina el ingrato, ¿verdad? Usted sabe que normalmente no le dura el plato ni 5 minutos y lo ve cuando nomás está picando la comida. Algo no está bien. Algo no está bien. Usted sabe, hermana, lo que sus hijos andan haciendo. Y muchas veces usted le dice a sus hijos: no le digas a tu papá. Eso causa división en el hogar. Y causa que esté solapando el pecado de sus hijos. Hermana, usted que está más en contacto con ellos, estórbelos, regáñelos, tíreles ese mugrero que tienen en la cama, quiébrele ese celular,
si no lo pueden controlar. Sí, dije, quiebre ese celular, porque me pusieron cara de celular. No, bendito, ¿verdad? Yo le he dicho a mis hijos, el día que yo encuentre ahí algo que no debe estar, ese día se terminó todo privilegio. ¿Sabe por qué, hermano? Porque en mi casa no. Bajo mi autoridad, si yo soy consciente de algo que está mal, lo voy a corregir y lo voy a desechar. Si algún día ellos quieren hacer algo, tienen que irse de mi casa. No bajo mi techo, no bajo mi autoridad. Ahora, cuando ellos sean grandes, será demasiado tarde. Por eso debo buscar ganar el corazón de ellos hacia Dios. Recuerdo la historia de Sansón, hermano. La primera vez que Sansón se quiso casar era con una filistea. Y vino con sus padres, Manoa y su esposa. Le dice, mamá, quiero casarme con esta mujer. Y sus padres dijeron, no, Sansón, hay muchas judías, muchas de Israel, ¿para qué vayas con una filistea? No, yo quiero esa. Y mire, Sansón tenía fuerza de voluntad y autoridad. Hay un tiempo que ya no los podemos mandar, ya no los podemos controlar. Pero me llama mucho la atención que cuando fueron a hacer la boda, Sansón iba con ellos, pero no iban juntos. ¿Sí recuerda usted? Sansón iba atrás, los padres delante. En mi mente yo supongo claramente, conociendo la historia de Manoa, un hombre piadoso, que ellos iban llorando. La Biblia no lo dice, pero yo casi les puedo asegurar que Manoa y su esposa iban orando. Señor, nuestro hijo Sansón ha tomado la peor decisión de su vida, Señor. No dejes que esta boda se lleve a cabo, Señor. Haz algo. Solo tú puedes hacer algo para que él no se case con esa filistea. Oh, la oración de los padres es poderosa, hermanos. La historia cuenta que Sansón llegó a la boda, pero en la mera boda, hermano, algo pasó. ¿Se acuerdan de aquel enigma? Y se acuerdan que Sansón se fue enojado. Y cuando regresó, le habían entregado la novia a su amigo. ¿Se acuerda usted de eso? Dios canceló esa boda. Yo pienso que los padres de Sansón tuvieron mucho que ver. Estoy casi seguro. Si pudiera apostar, se lo apostaría. Y cuando Moisés toma a Dalila, hermanos, ya no están los padres. Ya no había quien le pusiera límites. Ya no había quien le estorbara. Por eso, mientras que estamos con vida, seamos un estorbo a los pecados de ellos. Que sepan que yo nunca voy a estar de acuerdo con su estilo de vida, con su pecado, porque ellos deben buscar a Dios. Terminamos. Elí fue un mal padre, hermanos. Y creo que es lo más terrible de todo. ¿Qué número sigue? 6. Elí fue indiferente a la reprensión de Dios. Primero de Samuel 3:18. Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. ¿Qué le dijo Samuel? Bueno, lo que leímos al principio. Dios le dijo a través de un niño lo que no había escuchado de profetas, de siervos de Dios, porque en aquellos días no había mucha visión con frecuencia, no había mucha revelación de parte de Dios, no había muchos hombres que predicaran la verdad. Dios tuvo que usar a un niño en una manifestación clara de un mensaje de parte de Dios. Y Dios le dijo a Samuel todo lo que pasaría con los hijos de Elí y con su familia a futuras generaciones. ¿Qué le dijo Dios? Que sus 2 hijos morirían en un día, que sabemos que no eran salvos, fueron al infierno. ¿Qué le dijo Dios a Elí? Que sus futuras generaciones, nadie moriría en edad, nadie llegaría a edad viril, que todos morirían jóvenes, que estarían mendigando por un bocado de pan por culpa de él, del pecado que él había cometido. Dios le está advirtiendo lo que va a suceder
¿Y cuál fue la respuesta de Elí ante tal predicación de parte de Dios? La respuesta de muchos, quizá en esta noche. ¿Cuál fue la respuesta de Elí? Versículo 18. Jehová es. Haga lo que bien le pareciere. Yo no sé usted, hermano, pero si a mí me dijeran que mis 2 hijos van a morir en un día por culpa de que yo fui un mal padre, yo no actuaría como actuó Elí. Yo no le diría a Elí, Jehová es. No, que haga lo que bien le pareciera. No. Yo no sé usted, hermano, pero yo caería en mis rodillas. Señor, yo me equivoqué. Yo fallé. Yo fracasé. Señor, mátame a mí. Quítame la vida. Mándame a mí al infierno. Yo no sé qué haría, hermanos. Pero yo no sería tan resignado como Elí a decir, Jehová es. Y usted está escuchando en esta noche palabra de Dios. Y usted está escuchando algo que tal vez usted necesita corregir en su vida. Y algunos de ustedes van a ser como Elí. Jehová es. Que haga lo que bien le pareciere. ¿A qué horas nos vamos a los tacos? ¿A qué horas es la novela? Ya, pastor, ya va a empezar La Rosa de Guadalupe. Pero hermanos, ese fue el peor pecado de Elí. Vez tras vez Dios le dijo lo que tenía que corregir y no hizo caso. Esta es su primera conferencia de la familia, pero no es la primera vez que ustedes escuchan sobre cosas que corregir en su casa. Lo han oído una vez y otra vez y otra vez. Y no han venido delante de Dios para hacer los cambios que ustedes necesitan hacer. Usted va a salir de aquí, hermano, y en menos de una hora, frente a los tacos, usted se va a olvidar todo lo que escuchó. Todo. A menos que usted tome decisiones. Que usted venga al altar y le diga a Dios, Señor, hoy aprendí esto. Y yo quiero hacer un cambio en mi vida. Vamos a orar. Señor, te doy gracias porque nos has hablado en este día. Sin duda, Señor, esta iglesia está preparada para recibir el mensaje. Y hay gente mirando la transmisión a quien tú has hablado. Porque, Señor, tu palabra es poderosa y es viva. No nos permitas cometer los errores que hicieron de Elí un mal padre. Y empezar a trabajar, Señor, en la vida espiritual de nuestros hijos. Empezar a corregir y cuidar el testimonio de ellos. No ser, Señor, ligeros en la disciplina. No ser indiferentes a lo que tú nos reprendes. Estorbar el pecado de nuestros hijos. Y hacer, Señor, lo que tú nos estás enseñando a hacer. Así como está, hermanos, sus ojos cerrados, su cabeza inclinada. No vamos a dramatizar esto, ni lo vamos a alargar. Si Dios le habló como padre, venga al altar y hable con el Señor. Pida por sus hijos, pida por su familia. Pida que Dios le ayude a hacer los cambios. Jóvenes, ore por sus padres. Oh, sus padres tienen carga por ustedes, por eso están aquí. Omni y Finés murieron en un mismo día y están en el infierno. Parte de la culpa la tuvo su padre, pero ellos también tuvieron decisiones que ellos tomaron. No pueden echar toda la responsabilidad sobre su padre. No, mi hermano, si tú eres un Omni, un Finés, arrepiéntete. Arregla cuentas con Dios. Ven al altar. Casi todos están en posición de oración.
Haga lo que Dios le ha mandado hacer. Tome las decisiones que el Señor le ha guiado. Y dejaremos este tiempo, hermanos, para que usted pueda hablar con Dios. Tome el tiempo que usted necesita. Si es posible, con su familia. Mamá, hable y ore por su esposo. Ore por su esposa. Ore por sus hijos. Oren por sus padres. Todos podemos hacer cambios para la honra y gloria de Dios, hermano. Voy a dejar el lugar en silencio para que usted siga orando y para que podamos continuar tomando decisiones.